Buenas tardes, futuros colegas. Hoy nos toca estudiar el hueso palatino. A falta del hueso, vamos a crear nuestro propio palatino. Para ello, tomamos una hoja de cuaderno y hacemos varios dobleces hasta obtener la siguiente figura. Esta es la forma que presenta el hueso palatino, es decir, la forma de una letra L mayúscula. Por lo tanto, en este hueso vamos a estudiar una lámina vertical y otra horizontal. Como pueden observar, cada lámina tiene la forma cuadrangular. Por ello, en cada una de ellas vamos a estudiar dos caras y 4 bordes. Para definir cuál es la lámina vertical, ustedes saben que en el borde superior de la lámina vertical existe una escotadura que la representamos de esta manera. Esta viene a ser la escotadura palatina, que como usted ve está separando dos apófisis, que ya hablaremos más adelante de ellas. Para definir ahora si el hueso palatino que estamos creando es derecho o izquierdo, ustedes tienen que conocer que la lámina vertical, al unirse con la lámina horizontal, presentan en su unión una robusta apófisis que se llama apófisis piramidal, y la vamos a representar de la siguiente manera. Corrugamos el punto de unión de las dos láminas y ahí tenemos lo que sería la apófisis piramidal del hueso palatino, la cual tiene que estar orientada hacia atrás y hacia afuera. Por lo tanto, el palatino que hemos creado es del lado derecho, por las razones ya señaladas. A continuación, vamos a estudiar los principales elementos anatómicos que se observan en cada lámina. Lámina vertical presenta dos caras: cara externa o lateral, cara interna o medial, que estudiamos en la cara externa. En esta cara estudiamos dos superficies rugosas que la vamos a graficar de la siguiente manera con el marcador. Una superficie rugosa anterior que se va a unir con el hueso maxilar y otra posterior que se une con la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Ahora observen, entre las dos superficies rugosas existe una zona lisa que en su parte superior va a constituir la pared interna de la fosa pterigo-palatina. Hacia abajo constituye un canal que, al unirse con otro homólogo que existe en el hueso maxilar, ese canal se transforma en conducto, que recibe el nombre de conducto palatino posterior o conducto palatino mayor. Esos son los principales elementos que estudiamos
en la cara externa de la lámina vertical. A continuación, vamos a estudiar la cara interna o medial. Lo primero que debemos saber es que esta cara contribuye a formar la parte posterior de la pared externa de las fosas nasales. Por lo tanto, esta lámina vertical se interpone entre dos fosas, la fosa pterigopalatina hacia afuera y la fosa nasal hacia adentro. ¿Qué estudiamos en esta cara? En esta cara vamos a estudiar dos crestas de dirección antero-posterior que reciben el nombre de crestas turbinales. Entre esas crestas existe un espacio liso que se corresponde con el meato medio. Borde superior. Lo que identificamos en el borde superior es la presencia de la escotadura palatina, que está separando dos apófisis. Una anterior, que se dirige hacia adentro, esa es la apófisis orbitaria. Otra que se dirige hacia afuera, esa es la apófisis esfenoidal o apófisis posterior. La escotadura palatina se transforma en agujero cuando este borde se une al cuerpo del esfenoides. Esa escotadura se transforma entonces en un agujero que se llama agujero esfenopalatino, por donde va a pasar la arteria esfenopalatina, rama de la maxilar. Además, no olvide, ese agujero esfenopalatino está comunicando que la fosa pterigopalatina está hacia afuera con la fosa nasal que está hacia adentro. En cuanto a la lámina horizontal, también presenta dos caras. Una de ellas es superior y contribuye a formar la parte posterior del suelo de las fosas nasales, mientras que la cara inferior contribuye a formar la parte posterior de la bóveda palatina. De los cuatro bordes que presenta la lámina horizontal, una no es articulada. Un borde es libre y ese corresponde al borde posterior, que presta inserción a la poneurosis palatina del velo del paladar. Además, sirve de límite inferior a las coalas. Una vez dadas estas indicaciones en esta maqueta, yo creo y estoy convencido que ustedes están en capacidad de identificar todos estos elementos si están en presencia del hueso palatino. Gracias. Hueso palatino. Lo identificamos porque presenta la forma de una letra L mayúscula. Es un hueso par. En un cráneo articulado, los palatinos están situados en la parte posterior del macizo facial o viscerocráneo. Esta es la situación de los huesos palatinos, donde contribuyen a formar
como podemos observar, la parte posterior de la bóveda palatina o paladar duro. También contribuyen a formar la pared externa de las fosas nasales. Forman la pared interna de la fosa pterigopalatina. Ahí estamos observando la hendidura de entrada a la fosa pterigopalatina. La hendidura de entrada recibe el nombre de hendidura pterigomaxilar. En el fondo está la fosa pterigopalatina. Y los palatinos también contribuyen a formar en pequeña porción las cavidades orbitarias. Para el estudio del hueso palatino, consideramos dos porciones, una vertical y otra horizontal. Cada una de ellas presenta la forma de una lámina cuadrangular. Por lo tanto, vamos a estudiar dos caras y cuatro bordes. Esta es la posición anatómica del hueso palatino y es del lado izquierdo por lo siguiente. Consideramos en el borde superior de la lámina vertical la escotadura palatina, que está separando dos procesos o apófisis. Segundo, en la unión de la porción vertical con la horizontal, observamos que se forma una prominencia robusta que se orienta hacia atrás y hacia afuera. Esta es la apófisis piramidal del palatino. Estas son las dos razones principales para señalar que el hueso que estamos observando es del lado izquierdo. Además, esto también nos permite colocar al palatino en su posición anatómica. A continuación, vamos a describir los detalles anatómicos que observamos en la lámina vertical del palatino. Y comenzaremos describiendo su cara externa o cara lateral. En esta cara vamos a identificar dos superficies rugosas, una anterior que se aplica o se une a la parte interna del hueso maxilar, y otra superficie rugosa posterior que se une a la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Entre estas dos superficies existe una zona media, una zona central lisa, que en su parte superior forma la pared interna de la fosa pterigopalatina que ya señalamos anteriormente. Hacia abajo, la zona central se transforma, como podemos observar, en un canal que al unirse al hueso maxilar, este canal se transforma en conducto denominado conducto palatino mayor
o conducto palatino posterior. En conclusión, en la cara externa de la porción vertical del palatino, estudiamos dos superficies anfractuosas, una anterior que se une al maxilar, otra posterior que se une a la apófisis pterigoides y una porción central lisa cuya porción superior forma la pared interna de la fosa pterigopalatina y hacia abajo esta zona central se transforma en un canal que en un cráneo articulado se convierte en conducto denominado el conducto palatino mayor o conducto palatino posterior. A continuación, estudiaremos la cara medial o interna de la lámina vertical del palatino. Lo que nos llama la atención en esta cara es que presenta dos crestas de dirección anteroposterior. Estas se denominan crestas turbinales. Entre las dos crestas turbinales se observa este espacio liso que no es más que la continuación del meato medio. No olvidemos que esta cara interna contribuye a formar la parte posterior de la pared externa de las fosas nasales. Por lo tanto, la lámina vertical del palatino se va a situar entre dos fosas, la pterigopalatina hacia afuera y las fosas nasales hacia adentro. En cuanto al borde superior, como ya vimos anteriormente, en ella estudiamos una escotadura, la escotadura palatina, que en un cráneo articulado, al unirse con el cuerpo del esfenoides, se va a transformar en agujero esfenopalatino, por donde va a pasar la arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar. La escotadura palatina separa dos procesos o apófisis, uno anterior que recibe el nombre de apófisis orbitaria y otro posterior que corresponde a la apófisis esfenoidal. Luego describimos la porción horizontal, la cual también presenta la forma cuadrangular. En ella estudiamos dos caras, una cara superior que va a formar la parte posterior del suelo de las fosas nasales, cara superior, y la cara inferior que contribuye a formar la parte posterior de la bóveda palatina, es decir, que la porción horizontal se interpone entre dos cavidades, las fosas nasales hacia arriba y la cavidad bucal hacia abajo. El borde posterior de la porción horizontal, este borde, es libre, no es articular y presta inserción a la aponeurosis palatina del velo del paladar. En cuanto a la apófisis piramidal del palatino, que está ubicada en la unión de la porción vertical con la horizontal y que se orienta hacia atrás y hacia afuera, la apófisis piramidal va a completar
la parte inferior de la fosa pterigoidea en un cráneo articulado. Estamos observando la región palatina para describir de manera general su constitución. Observamos que los 2/3 anteriores de la región palatina o bóveda palatina, denominado también paladar duro, está constituido por la apófisis palatina de los huesos maxilares. Esta es una apófisis palatina. Mientras que el tercio posterior de la bóveda palatina la forman la porción horizontal o lámina horizontal del hueso palatino. Entonces, 4 huesos forman la bóveda palatina o paladar duro, en sus 2/3 anteriores, formado por las apófisis palatina de los huesos maxilares, y en su 4º o tercio posterior por la porción horizontal de los huesos palatinos. En ella vamos a identificar los siguientes orificios. En los ángulos postero, laterales, observamos en cada ángulo el orificio del conducto palatino mayor o palatino posterior, aquel conducto que ya fue descrito anteriormente. Entonces, los orificios de los conductos palatinos mayor o conducto palatino posterior lo ubicamos en los ángulos postero-laterales de la bóveda palatina. Detrás del orificio palatino mayor tenemos el orificio del palatino menor o accesorio. Ya en la parte anterior y por detrás de los incisivos observamos el orificio de entrada al conducto palatino anterior, o llamado también orificio del conducto incisivo.